Dios le bendiga, hermanos, esta mañana. Gloria a Dios que podemos estar aquí en la casa del Señor. Como pueden ver, nuestro pastor no está con nosotros hoy. Salió a Tijuana con su familia. Les fue a dar una visita y es algo extraño para él salir, más en un domingo, pero hay que orar por él, que los lleven en buena salud y que se gocen. También, hermanos, sigan orando por nosotros, por el pastor, por mí. Y también aquí a mi hermano Henry, que viene de visita con su familia, porque nosotros salimos a predicar, como ustedes saben, hermanos, y es una gran bendición. Necesitamos sus oraciones, hermanos, para seguir adelante, saliendo a las high schools y también a las calles. Y es muy importante, hermanos. Yo sé que el pastor también está poniendo un schedule junto para que salgamos también como un cuerpo, hermanos, todos juntos, una vez al mes, quizás 2 veces al mes, no sé. Pero hay que comenzar a orar ahorita, hermanos, para que el Señor nos dé el ánimo y valor para salir, porque es una gran bendición. Y no se trata de solo ir a predicar, no piense, voy a ir a predicar, no, también pues, se puede pasar tratados, se puede tener ahí el letrero que tiene versículos ahí, y es una gran bendición, hermanos, y estamos haciendo la obra del Señor. Por favor, oren por nosotros, es muy importante, hermanos. Es muy importante que salgamos a predicar la palabra, más en estos días que están muy feos, hermanos. La semana pasada estábamos aquí en el convivio entre hermanos, pasando muy bien el tiempo, con un corazón de gratitud, dándole gracias al Señor, comiendo. Y mi hijo se acercó a mí y me dice, Dad, no sé si oíste, pero mataron a 25 gente. Mataron a 25 gente esta mañana en Texas, en una iglesia. Y le dije, ¿what? Y me dijo, sí, mataron a 25 gente en una iglesia en la mañana y bastantes heridos. Y dije, wow, no lo pude creer, me quebró mi corazón, porque pues ahí estábamos nosotros en el convivio, entre hermanos, y pasó esta tragedia allá en Texas. Y por eso es muy importante, hermanos. Y mirábamos en las noticias, claro, salió en las noticias que este hombre que mató a esta gente era ateo. Eso es lo primero que salió en las noticias, que este hombre era ateo y tenía gente lo seguía en Facebook. Y él tenía ahí su audiencia, que él hablaba blasfemias de Dios, odiaba a Dios y la gente lo oía. Él tenía un grupo muy grande y él odiaba las cosas de Dios. Y ya como que cambió la narración y dijeron de que pues él tenía un odio contra la familia de su ex esposa. Y que por eso él entró a la iglesia y dio esa matazón. Y eso no es un juego de palabras, hermanos, pero él mató a 2 pájaros con un tiro. Porque él ya tenía ese odio para Dios. Él pudiera hacer esas cosas, y claro, no le deseo mal a nadie. Pero él podía hacer esas cosas, o quizás donde lo que él iba a hacer, tenía ese deseo de hacerle un daño a esas almas. Lo hubiera hecho, y no digo que lo hubiera hecho, no me malentiendan, pero él, como ese odio que tenía, entró al templo del Señor sin ninguna reverencia a que era casa del Señor y mató todas esas almas. Dicen de que la señora ni estaba ahí. Y fue una matazón muy fea, hermanos. ¿Pero por qué? Porque es ateo. Porque no tiene a Dios, no conoce a Dios. Y por eso es muy importante, hermanos, que salgamos juntos. No siempre, claro, pero que oren por nosotros, por pastor, por mi hermano y por mí cuando salimos, porque... Y más en las high schools, hermanos, porque estos jóvenes no conocen a Dios. Las escuelas lo están instruyendo a creer en la evolución, de que nosotros somos el resultado de una explosión cósmica. Y de eso vino este mundo y nosotros también. O que venimos del chango. Son unas mentiras del diablo, hermanos, porque saben que le quitan la gloria a Dios. Nosotros somos, y ellos son, los jóvenes son hechos en la imagen de Dios. Pero cuando en la escuela le está enseñando esto, imagínense, los estudiantes se sientan ahí por horas, por días. Y aquí en la iglesia vienen solo los domingos. Y por eso es muy importante también, como nosotros padres. Hay un pastor que se llama Bodhi Bachman, y él le dice a los hermanos, dicen, no hay que no los agarre de sorpresa cuando mandamos a nuestros hijos a César, a ser instruidos por César y que regresen como romanos. Y es verdad, si nos ponemos a pensar, estas escuelas no creen en Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que yo digo que oren por nosotros. También estas ofrendas de los misioneros, lo usamos, agarramos una bocina, también agarramos unos tratados
y todos para la honra y la gloria de Dios. Y oren por nosotros y también cuando ayudan con la ofrenda, para eso es, hermanos, para ir a predicar la palabra. So, ore por nosotros, también por las almas, los jóvenes, los maestros, los que los estén oyendo, hermanos. Ore también para esas almas, para que el Señor le dé buena tierra en esos corazones, para que la semilla crezca, hermanos, y que dé fruto. Gloria a Dios, todo es para Él. Y también cuando salgamos, hermanos, acuérdense de que lo que dice Mateo, lo que dice el Señor en Mateo 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice: enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Es muy importante, hermanos. Gloria a Dios. Y pues así, hermanos, como les digo, un privilegio de compartir la palabra con ustedes hoy en esta mañana. Me agarró de sorpresa. El pastor la semana pasada, el domingo allá atrás, me dijo de que él iba a salir, eso no sabía. Pero gloria a Dios que en inglés se dice: I have big shoes to fill. Quiere decir, tengo zapatos muy grandes que llenar, pero con la gracia de Dios vamos a seguir adelante con la enseñanza, hermanos. Y como ustedes saben, el tema que él está desarrollando es Juan, capítulo 4. Él me dejó otra cosa para traer hoy. Este mensaje va a ser en Filipenses, capítulo 2. Y antes de pensar también, hermanos, les quiero decir de que tengan su lapicero, porque hay bastantes versículos que quiero compartir con ustedes. No sé si ustedes son los campeones de eso. ¿Cómo se llama cuando buscan un versículo? Ajá. Pero si pueden hacer eso, gloria a Dios, pero si no, pues es bueno anotar, porque sí van a ser bastantes versículos que voy a compartir con ustedes que pueden ver. Apóstol Pablo fue el que escribió esta carta a los filipenses, y la escribió en el año, se dice 60-62. Acuérdense, hermanos, de que el Señor resucitó el año 33, ¿verdad? El año 33, Él fue crucificado y resucitado el año 33. Después de eso, 2 o 3 años después de ahí, hermanos, es cuando Pablo, en ese entonces usaba su nombre Saúl, su nombre hebreo, estaba presidiendo la iglesia en esos 2 o 3 años. Ya es finales de esos años es cuando el Señor se le apareció a él y le dijo: Saúl, Saúl, ¿por qué me estás persiguiendo? Eso se puede ver en Hechos 9, esa historia. Y también, hermanos, Pablo hizo esta iglesia, plantó esta iglesia en Filipenses en el año 50. Después de que el Señor se le apareció, Pablo se convirtió cristiano, creyó en el Señor, y el Señor lo usó de una manera poderosa. Se convirtió en un misionero, fue a llevar el evangelio en Asia, y él estaba en Asia. Y él quería seguir en Asia, pero el Espíritu Santo no lo permitió. Le dijo que no, el Espíritu Santo tenía otro plan para él. En una visión, dice la palabra en Hechos 16, de que se le apareció un hombre y le dijo: ayúdanos, Pablo, que vaya a Macedonia. Y es ahí cuando Pablo, pues cambiaron los planes. El Espíritu Santo lo mandó para allá y se fue para Macedonia. Y ahí es donde llegó a Filipos, la ciudad de Filipos. Eso podemos encontrar en Hechos 16. Ahí podemos ver muchas cosas que pasaron ahí. Y por eso podemos ver el amor que tenía Pablo a este pueblo. Porque bastantes cosas pasaron ahí. Una de ellas es de que la primera alma europea fue ganada ahí, que fue la comerciante Lidia. Ella aceptó al Señor. Y fue la primera alma en Europa que aceptó al Señor. Y también otra cosa que vamos a ver ahí, hermanos, es que tiraron al apóstol Pablo en prisión por la causa de un exorcismo que le había hecho una niña esclava. Lo tiraron a la prisión también, porque pues aquí está este hombre predicando a Jesús, y ustedes saben que los romanos en esos días tenían muchos dioses. También podemos ver ahí esa escena bendecida cuando el carcelero cree en el Señor, porque estaban en la cárcel y ellos estaban alabando al Señor, y había como un temblor y las cadenas se quebraron, las puertas se abrieron, y el carcelero entró y él pensó que no vio a nadie, pensó que se habían escapado todos.
So, Pablo se iba a matar el carcelero y Pablo dijo, no te mates. Y es cuando, wow, eso convenció a este carcelero y él le preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvos? Y él le dijo, pues creen en Jesús, que es Señor, y serás salvo tú y tu casa. Y podemos ver esa historia también en Hechos 16. O en Hechos 16 hay muchas historias y ahí podemos ver este amor que Pablo tuvo con este pueblo. Por tantas cosas que pasaron, el Señor se movió en una manera poderosa con Pablo. Y también si vamos aquí al capítulo 4 de Filipenses, versículo 1, podemos ver el amor que tiene Pablo a este pueblo. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, usted estad así firmes en el Señor, amados. Miramos aquí que tiene un amor para ellos, les dice, mis amados y deseados, gozo y corona mía. Y aquí también quiero dar una introducción también un poquito más para que miremos el concepto y la idea de esta carta. Cuando Pablo llega a Filipos, que es Macedonia, en Macedonia, en su segundo viaje misionero, no hay suficientes judíos para una sinagoga, de manera que establece una iglesia predominantemente gentil. Estos creyentes ocupan un lugar especial en el corazón de Pablo, pues en varias ocasiones dieron ayuda financiera al ministerio del apóstol sin que se les fuera solicitada. Después de llevarle a Pablo la ofrenda más reciente de la iglesia en Filipos, Epafrodito se enferma gravemente. Cuando se recupera, Pablo envía esta carta a los filipenses por medio de él para agradecerles y para fortalecer el fundamento de estos creyentes en Cristo. Pablo menciona metas dignas que el pueblo debería tener: vivir en piadosa unidad y amor, ser fuertes en oración e imitar gozosamente el ejemplo de su Salvador Jesucristo. Y podemos ver aquí que es un amor tremendo que tiene Pablo para esta iglesia y se puede ver por toda la epístola. Ninguna otra epístola escrita por Pablo está tan llena y escrita con tanto amor y emoción como esta a los filipenses. Pablo no sabía si iba a ver a estos hermanos otra vez aquí en la tierra, pero claro, nosotros sabemos y él sabía de que hay otro lugar donde vamos a estar con nuestros hermanos, vamos a estar con el Señor. Y solo esos que creen en Jesús, hermanos, oh, gloria a Dios, es algo muy especial, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Él expresa su amor y gozo y nunca olvidándose de mencionar el Evangelio. Así a ellos en Filipenses 1, vamos al capítulo 1 y en versículos 3 al 9, vamos a ver y vamos a brincar en diferentes versículos para mirar, para poner la imagen junta aquí. Podemos ver que Pablo ama a esta iglesia. En el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El 4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. En el 7 dice, por cuanto os tengo en el corazón. El 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Miramos que es un amor especial, hermanos. Y ese es un buen ejemplo para nosotros de amarlos unos a los otros, hermanos. Así como expresa su amor, así a ellos nunca se olvida de mencionar la unidad que tiene que haber y mantener en el Evangelio, porque no es un club, hermanos. Aquí nosotros no los reunimos para hacer un club y pasar el buen tiempo, no. Los amamos unos a los otros, amamos al Señor y amamos las Escrituras. Y aquí venimos a alabar y glorificar su nombre. Y miramos que por eso somos hermanos, porque estamos en Cristo. Gloria a Dios. Y también aquí el 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Mirando que la comunión está en el Evangelio. Siempre unidos en el Evangelio. Eso es lo que siempre predica Pablo también y escribe en estas epístolas. El 7 dice, y en mis prisiones
y en la defensa y confirmación del Evangelio. Siempre recordándonos del Evangelio, hermanos, es muy importante. También en los versículos, si vamos a versículos 3 al 9, en el capítulo 1 que estamos aquí, podemos ver que Pablo incluye a los hermanos en todo. Usa palabras de amor, pero un amor que es enfocado en la unidad de la iglesia. Versículo 5 dice, por vuestra comunión. Al fin del versículo 7 dice, participantes conmigo. El 8 dice, como os amo a todos vosotros. Y el 9 dice, que vosotros amor abunde. Pablo también les escribe en una manera que les da esperanza, porque acordémonos, hermanos, que él está en prisión cuando está escribiendo esta epístola. Y aquí podemos ver en el capítulo 1, versículo 12, aquí dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El 18 dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Miramos que el gozo de Pablo es de que Cristo sea anunciado y predicado, hermanos. Aunque él está en prisión por causa del Evangelio, podemos ver que él lo que le trae gozo es que los hermanos estén unidos y aunque sea por pretexto o verdad, Cristo es anunciado. Solo los que tienen el Espíritu Santo pueden ver a esta situación como la que tiene Pablo y que les dé ánimo, más valor de predicar el Evangelio. El gozo de Pablo es el Evangelio, hermanos, y que sea predicado. Y nosotros que somos cristianos debemos de gozarlos en eso, hermanos. No solo predicarlo, oírlo y estudiarlo, pero también vivirlo, hermanos. Y en veces vivirlo es un poquito difícil. Señor, ayúdanos. Gloria a Dios. Podemos ver la unidad, el amor y el Evangelio en estos versículos, hermanos. Vamos al 27, aquí en el capítulo 1. Aquí dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora Pablo comienza a instruir a los hermanos cómo conducirse como verdaderos creyentes del Evangelio de Cristo. En esos tiempos había muchos falsos maestros, hermanos. Muchos falsos maestros que enseñaban herejías. Muchos falsos apóstoles. El mundo perdido en la filosofía griega. Y también habían falsos convertidos que todavía querían inculcarles la ley de Moisés a los nuevos creyentes. El 27 también dice, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto era lo que los falsos creyentes no hacían. No estaban comportándose dignos del Evangelio de Cristo, no estaban firmes en un espíritu y no estaban combatiendo unánimes por la fe del Evangelio verdadero. Y esta es una cosa importante, hermanos. ¿Cuál es el Evangelio verdadero? Sabe que es muy triste, yo sé que nosotros sabemos aquí, pero hay bastantes cristianos que no saben cuál es el Evangelio de Cristo, cuál es el verdadero. Y hoy hay que refrescar nuestras mentes y vamos a 1 de Corintios. Y esta sí hay que voltear las Biblias para ahí, hermanos. 1 de Corintios 15, 1 al 4. También nótenla, hermanos, porque es muy importante de saber cuál es el Evangelio. 1 de Corintios 15, 1 al 4. La palabra de Dios dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, este es el Evangelio. Este es el Evangelio que nosotros somos salvos por él, dice aquí Pablo. Nosotros somos salvos porque creemos que Jesús fue crucificado por nuestros pecados. 1 Corintios 15, 1 al 4.
Este es el Evangelio, hermanos. Cuando hablamos del Evangelio, nosotros tenemos que saber. El mundo, ellos saben, pero ellos usan las escrituras para mal, no para el bien. Siempre hay que estar preparados, hermanos. Este es el Evangelio que predicamos, que enseñamos y que creemos, hermanos. Y por él somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Este es el Evangelio que debemos de predicar y defender. El 27 dice, firmes en un mismo espíritu, combatiendo, regresando a Filipenses 1:27. 1:27 de Filipenses dice, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo sigue insinuando la unidad, pero ahora la unidad contra el mundo y los falsos creyentes que no se comportan dignos del Evangelio. En el versículo 28, Pablo comienza a distinguir, ¿se dice, hermanos? Distinguir, gracias. Entre ellos y vosotros. Y en nada, dice el 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, dice la palabra, gloria a Dios. Hay dos lados, hermanos, los que se comportan dignos del Evangelio de Cristo, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y están los otros que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros, dice Pablo, que es nosotros, la iglesia, de salvación. Y esto de Dios, hermanos. Los que se oponen no están en las cosas de Dios. Ellos están en sus imaginaciones, los deseos de su corazón. Pero por eso es importante saber qué es el Evangelio y creer en él y vivir en él, hermanos. Porque para nosotros, ¿qué es? Es de salvación. ¿Y esto de qué? De Dios. Gloria a Dios. No seamos intimidados, hermanos, por los que se oponen. Porque ¿qué dice Romanos 8:31? 8:31, hermanos, si lo quieren escribir o quieren ir, lo voy a leer. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diramos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Pobre de los que se oponen. Porque nosotros sabemos que en las batallas Dios pelea por nosotros, hermanos. Gloria a Dios. El 29, regresamos al 29, capítulo 1 de Filipenses, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. O sea, hermanos, si está en el lado de los que se comportan dignos del Evangelio de Cristo, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice aquí Pablo que es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Es un privilegio, hermanos. Quizás uno en el mundo cuando mira esto es cuando endurece su corazón, es cuando se tapa los oídos. Para el falso creyente es muy difícil de sufrir para el Evangelio. Y también aquí en Estados Unidos, donde vivimos, hermanos, una bendición, porque nosotros no conocemos la persecución que hay en otros países. Los cristianos se tienen que esconder, ellos no pueden alabar al Señor. Ellos los miran a nosotros quizás y quizás desean tener esa libertad, a alabar al Señor libremente. Ellos no se pueden expresar así, hermanos, porque temen por su vida. Ellos lo hacen, pero se esconden, hermanos. Es triste eso. Y yo los miro, hermanos, y digo, wow, yo deseo tener una fe como ellos, porque no sé si estoy listo, hermanos, para enfrentar una clase de persecución así. No sé si estoy listo. Que el Señor los ayude a creer en el Evangelio hasta la muerte, hermanos. Hasta la muerte. Como Pablo, acordémonos que él estaba en la prisión escribiendo esta epístola. Porque ahorita es muy fácil, hermano, para nosotros cristianos. Pero hay que pedir al Señor que los dé valor. Bastante gente me dice, ay, necesitas valor para ir a predicar la palabra. Pero ¿saben qué, hermanos? Ese es un don que el Señor me dio a mí. Yo no lo siento que es valor. El Señor me lleva donde los lleva. Y Él es glorificado. Pero también hay que orar por eso, hermanos. Que estemos fuertes en el Evangelio de Jesús. Y que seamos dignos de sufrir para Él. Porque aquí, ¿qué dice Pablo? Aquí en el, ¿dónde estamos? En el 29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
Eso también es donde divide los verdaderos cristianos y los falsos, hermanos. Y también vamos a sufrir, hermanos, aunque estemos aquí un poquito cómodos, vamos a sufrir. Espiritualmente vamos a sufrir porque la vida de nosotros ya es cambiada. Ya la vida de nosotros ya no es igual, es del Señor, ya no es de nosotros. Pablo no estaba en una lancha, en un cruise, tomando limonada en una playa. Estaba en la prisión, hermanos, sufriendo por el Evangelio. Y va a haber sufrimiento, hermanos. Nosotros también, cuando cambiamos nuestras vidas, vamos a sufrir. Cuando hablamos de Cristo, cuando compartimos la palabra de Dios, cuando vivimos vidas cristianas, cuando los apartamos del pecado y los deseos engañosos que le gustaban al viejo hombre, cuando exaltamos las Escrituras como la máxima autoridad, vamos a sufrir. Va a sufrir rechazo y el mundo y el falso creyente lo van a juzgar. Lo van a juzgar, le van a decir aleluya, le van a decir legalista, porque usted quiere vivir por Cristo. Vamos a sufrir. Pero ¿saben qué? ¿Qué dice las Escrituras, hermanos? Gloria a Dios que nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, porque si usted le oye al mundo, el mundo es muy atractivo, hermano, para el hombre carnal, y lo puede llevar con sus ideas. Pero gloria a Dios, miren lo que dice aquí, otra vez dice, pero como las Escrituras aquí dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también padezcáis por Él. Y nosotros creemos en la palabra de Dios, que es suprema autoridad, y gócese, hermanos, si va a sufrir. Gócese, porque a usted es concedido a causa de Cristo sufrir. Y si sufrimos por Cristo, vamos bien, hermanos. Vamos bien, eso es lo que dice la Escritura. Y sabe que también viene la recompensa, hermanos. Siga firme en el Evangelio. Los van a rechazar, pero gloria a Dios, si vamos a sufrir por causa del Señor. En el capítulo 1 vimos Pablo hablar del amor y de la unidad que trae el verdadero Evangelio. La división que hay entre los falsos y verdaderos creyentes. Todo eso para llegar aquí al capítulo 2, hermanos. Para que miremos la idea, el concepto. Y vamos a ver podemos ver el concepto mejor del capítulo 2. Y si lo podemos poner en pie, hermanos, para esta escritura que vamos a leer aquí en reverencia al Señor, su palabra. Vamos a leer el capítulo 2, 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios el Padre. Amén. Gloria a Dios. Es imposible, hermanos, ser nacidos de nuevo, renacer y no ser impactados por la regeneración que viene por medio del Espíritu Santo. Todos hemos cambiado nuestras vidas, hermanos. Miramos el pasado y decimos, wow, qué tremendo trabajo que ha hecho el Señor en mi corazón. Los deseos ya no son iguales, las ideas ya no son iguales.
Y Pablo aquí dice, aquí mirando el versículo 1, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y todos aquí sabemos y hemos experimentado, hemos leído, creemos estas cosas, hermanos. Hay consolación en Cristo, hay consuelo de amor por el nuevo corazón de carne que nos dio. Hay comunión con el Espíritu que no solo nos pone convicción en el corazón, pero nos conforta. Hay un gran efecto entrañable por Cristo que fluye entre los hermanos también. No se diga la misericordia que el Señor nos ha mostrado porque hemos sido perdonados, hermanos. Por eso tenemos esa comunión con el Espíritu. Y Pablo, sabiendo que la iglesia va a decir amén, gloria a Dios, amén, es verdad, es cierto. Él dice completar mi gozo. En el versículo 2 dice completar mi gozo. Como ya conocen la consolación con Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y su misericordia, entonces completen mi gozo, dice el versículo 2. Versículo 2 dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Acuérdense, hermanos, el capítulo 1, 18, donde miramos que Pablo dijo, por pretexto o verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Su gozo no está completo, hermanos, si no sienten lo mismo, si no tienen el mismo amor, unánimes, sientan una misma cosa para completar mi gozo, dice Pablo. Es una cosa que debemos de pensar, que es este sentir. El labor en la viña, hermanos, del Señor puede ser pesado, difícil, pero siempre hay gozo. Y en eso me puedo relacionar con Pablo, no a los extremos de lo que él vivió y sufrió, pero esperando con un anhelo que el Señor le dé vida a esas semillas que se han sembrado, hermanos. Y también Pablo aquí quiere ver más fruto de los hermanos, que no solo crean en el Señor, sufran por el Señor, pero también que se amen unos a los otros. Y en veces eso la iglesia le falta, hermanos, amarse uno a cada uno, hermanos. Eso es muy difícil en estos días y es triste, más en iglesia. El mundo no se ama, el mundo solo quiere la vanagloria, pero aquí en la iglesia los debemos de amar y apoyar unos a los otros, hermanos. Sientan una misma cosa. Y yo les pregunto hoy en esta mañana, hermanos, ¿qué debemos de sentir? ¿El mismo amor? Amén. ¿El mismo dolor? Amén. ¿Sentir el mismo sufrimiento? Amén. Yo tengo un sentir, hermanos, y lo voy a compartir con ustedes y a ver si también ustedes lo sienten. Mi corazón está quebrado, hermanos. Mi corazón está quebrado y por muchas razones. Pero el mundo se está muriendo, hermanos. El mundo se está muriendo y el mundo se está perdiendo. Y se están muriendo sus pecados sin el único Salvador del mundo que es Jesucristo. Y eso me quiebra mi corazón. Hay una paz, hay una calma que compartimos aquí, hermanos. Estamos en la presencia del Señor. Pero debemos de clamar, hermanos, al Señor y no estar conformes. Yo no estoy conforme, hermanos. Yo me gozo aquí en el Señor, pero yo no estoy conforme de lo que miro. Esta iglesia físicamente está vacía, pero espiritual está llena de la presencia del Señor. El amor se siente aquí, la palabra está predicada, hermanos. Las otras iglesias quizás están llenas con cuerpos, pero espiritualmente están muertas. Si vive el pecado en la iglesia, está muerta espiritualmente, hermanos. Aquí se predica la palabra de Dios, pero el mundo no la quiere oír. La asistencia de esta iglesia, hermanos, es una reflexión del mundo. Aquí se predica la verdad, pero el mundo no la quiere oír. No quiere nada con Dios. Es más, odia a Dios. Y eso tenemos que sentir quebrados. Tenemos que tener un corazón quebrado por esta situación, hermanos. Y no estar conformes de que estas bancas están vacías. Yo no me siento conforme en eso, hermanos. Y yo soy bendecido venir a esta iglesia. Yo no me estoy...
Por mi parte, yo soy bendecido, hermanos, que vengo a esta iglesia. Yo los amo a ustedes como hermanos y bendecido soy que me consideran hermano en Cristo. Porque yo sé su amor y su fidelidad al Señor. Pero no estoy conforme, hermanos, con estas bancas vacías. Porque el mundo se está perdiendo. Nuestras familias y amistades, nuestros vecinos, el mundo se está perdiendo sin Cristo, hermanos. Y si estamos firmes en un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, usted también no va a estar conforme. Y de eso está hablando aquí Pablo, hermanos. De que sintamos lo mismo, el mismo amor, amén, el mismo gozo, amén, pero también el corazón que esté quebrado, hermanos, porque estas almas se están perdiendo. Por eso le decimos que oren por nosotros. Siempre, hermanos, porque no sabemos, quizás un hermano suyo, primo, no sé, su tío, su tía, pueda oír la palabra de Dios allá y sea salvo. Hay que orar, hermanos, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y tenemos que estar firmes en un mismo espíritu para que sintamos lo mismo. Eso es los que lo une a nosotros, hermanos. Tenemos que creer, amar y defender el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Vivir vidas cristianas dignas del Evangelio, hermanos. Si usted se va a llamar cristiano, tiene que vivir una vida digna del Evangelio de Jesús, hermanos. Porque Él murió en la cruz por nosotros. No va a ser fácil, yo sé, vamos a sufrir, pero Él es digno, hermanos. Vamos aquí, regreso a Filipenses 2, versículo 3 y 4. Vamos a leer aquí. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo habla de una contienda en la iglesia de los Filipenses. Si vamos aquí al capítulo 4, 1 al 2. Filipenses 4, 1, 2. No sabemos qué magnitud era esta contienda, pero suficiente es para que Pablo la mencione. Aquí dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. La vanagloria y contiendas vienen de diferentes maneras, hermanos. Y del mundo, olvídese. El mundo solo se trata de vanagloria, hermanos. Aquí nomás está Hollywood, que los artistas famosos, hermanos, ahí hay entrevistas donde ellos están sonriendo y dicen de que ellos, hermanos, vendieron su alma a Satanás en cambio de la fama. Esa es vanagloria, hermanos. ¿Y qué nos dice Jesús en las Escrituras? En Marcos 8, 36, 37. Marcos 8, 36, 37. Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganar todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No podemos poner valor en nuestras almas, hermanos. No tiene valor. Pero los artistas, como quieren ser famosos, quieren la vanagloria, hasta han vendido sus almas a Satanás, hermanos. Estamos hablando de la vanagloria aquí del mundo. La comunidad homosexual, hermanos, hacen desfiles. Hombres casi completamente desnudos, con niños alrededor de ellos. Hasta tienen banderas, hermanos, con los colores del arco iris. Que nosotros ya sabemos de qué se trata el arco iris. Fue la señal que dio el Señor. La promesa que dijo, no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Letreros, hermanos, en la calle, letreros grandes que dicen pride, orgullo, orgullosos. Tienen orgullo de ser gays y lesbianas, cuyo gloria es su vergüenza, hermanos. El hombre sin Cristo exalta las cosas que Dios les llama abominaciones. Ellos la exaltan, hermanos. ¿Y qué dicen las Escrituras? Proverbios 16, 18, hablando de la vanagloria. Antes del quebrantamiento
es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ese es el mundo, hermanos. Eso es lo que le lleva a la vanagloria. Y saben que es triste, pero la iglesia también no es exento de esto. La vanagloria, muchos pastores y predicadores que de verdad, ellos ni son de verdad, hermanos, ellos no son pastores, ellos están buscando la vanagloria. Buscan la vanagloria, su Dios es el yo, el mí, ese es el Dios de ellos. Cuando se les preguntan si Cristo es el único camino hacia el Padre, no pueden contestar. Ellos saben la respuesta, pero no quieren contestar. Porque el mundo que piensa que hay muchos caminos. Los pastores no quieren perder su gente, su audiencia. Más los que saben en la televisión, hermanos, olvídense. Hace poco salió un pastor también que le preguntaron en una entrevista si la abortación de bebés era un pecado. Y él no pudo contestar, hermanos. No pudo contestar. No pudo decir, sí, amén, es un pecado. No lo pudo decir. ¿Y qué nos dice las Escrituras, hermanos? En Proverbios 6:16. Aquí dice, 6 cosas aborrece Jehová. No sé si ustedes, aborrece es otra palabra por odio. Amén. Bastante gente no mira esta escritura y dice, oh, Dios es amor, pero no, Dios es también, hay cosas que Él aborrece, hermanos. Y en Proverbios 6:16, hay 6 cosas aborrece Jehová. 7 son una abominación. Y ¿saben qué, hermanos? No lo voy a leer todas, pero una de ellas es las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué más puede ser inocente que un bebé, hermanos? La abortación es un pecado contra el Señor. Pero el cobarde dijo que Dios es el juez y de que cada uno viva por sus convicciones. Esa es la respuesta que este pastor dio. No quiere perder su gente, hermanos. Y es una vanagloria. Ellos quieren todo el mundo que los ame. No quieren perder su gente por la fama. Esa es la vanagloria del mundo. ¿Y qué nos dice en Tito de estas gentes, hermano? Tito, Pablo escribió esta epístola, Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ellos se miran que conocen a Dios, hermanos, pero con los hechos lo niegan. Esa es la vanagloria. Y en los tiempos de Pablo también, hermanos, había vanagloria en la forma de judaísmo. Podemos ver en capítulo 3, aquí en Filipenses, capítulo 3, versículo 2. 3, versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Estos son los judíos, hermanos. Estos eran también los falsos creyentes que querían inculcarles la ley de la circuncisión a los nuevos creyentes. Eso ya no se practica, hermano. Eso era la ley de Moisés para los judíos. Viene bastante confusión, hermanos. Hay que siempre estar en las escrituras para ver esto. Y eso, ellos se jactaban en la ley de Moisés. ¿Y sabe qué, hermanos? Ellos mismos no podían cuidar esa ley. Es imposible, hermanos, cuidar esa ley de Moisés. Por eso vino Jesús. Porque si todavía vamos a vivir en la ley, ¿por qué vino Jesús? Hay que seguir tratando de vivir en la ley y Jesús murió en vano, dice la palabra, si queremos cumplir esta ley. Pero miramos que también habían religiosos que querían cumplir la ley. Esa es otra vanagloria, el muy santo de santos. No, hermanos, nosotros somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Y los tenemos que humillar siempre, no buscar la vanagloria. ¿Qué nos dice en Efesios? Efesios 2, 8, 9 los habla de eso. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie.
Esto quita la vanagloria del hombre y le da toda la gloria a Dios, porque somos salvos no por nuestras obras, hermanos, pero por la gracia de Dios. Y Él es que merece toda la honra y la gloria, no nosotros. No hay que contristar al Espíritu Santo, hermanos. Vamos a sentir convicción, hermanos, si tenemos comunión con el Espíritu. No vamos a tener contiendas entre hermanos. Y no vamos a hacer cosas por vanagloria, porque tenemos al Espíritu, hermanos. Vamos a leer aquí el capítulo 2, 4 y 5. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, nuestro Señor Jesús también tuvo este sentir de estar unidos como uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos compartieron el mismo sentir, como la iglesia también tiene que compartir ese mismo sentir. Y miramos aquí que dice, hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora Pablo va a comenzar a exaltar al Señor y el enfoque cambia de la iglesia y el enfoque ahora va a estar en el Señor. Y vamos a ver una cosa maravillosa, especial, hermanos. El cual, dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La gente siempre pregunta, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas sectas diferentes? ¿Y saben qué, hermanos? Es por este versículo aquí, versículo 6. Leamos otra vez. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. De aquí, hermanos, de este versículo vienen testigos de Jehová, mormones, musulmanes, hasta la herejía de la iglesia pentecostal, solo Jesús, que creen que Jesús es el Padre. Vienen bastantes errores, hermanos. Cuando miren este versículo, no lo quieren creer que Jesús es Dios. ¿Qué dice el testigo de Jehová? El testigo de Jehová hasta cambió la palabra de Dios, hermanos. Porque ¿qué dice Juan 1:1? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué hicieron los testigos de Jehová? Cambiaron ese versículo, que diga, el verbo era un Dios. Le cambiaron a la escritura, le agregaron la palabra de Dios para tratar de robarle la deidad al Señor. Por eso hay muchas diferentes sectas, hermanos, porque no quieren decir que Jesús es Dios. Las escrituras nos enseñan eso. También esos que piensan que Jesús es el Padre, que solo es un Dios, Jesús es el Padre. No, hermanos, eso no es cierto. La palabra de Dios dice aquí en Juan, Jesús dice, yo, mi Padre, uno somos. El que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Es Padre y es Hijo, hermano. Espíritu Santo, 3 en 1, la Trinidad. Es muy difícil para la gente entender, pero si tenemos el Espíritu, hermanos, las Escrituras nos enseñan. Bastante gente dice que tiene el Espíritu, pero cuando se trata de las Escrituras, hermanos, vamos a ver bastantes divisiones aquí, porque no quieren darle la deidad a Cristo, que Él es Dios. Hermanos, también les digo, si tienen preguntas, hermanos, de diferentes religiones, preguntas de la Trinidad, en veces es difícil de comprender estas cosas, pero es un Dios que es increíble, Él es complejo, Él no lo vamos a figurar nomás así rápido. Este es un Dios todopoderoso. Pero las Escrituras, hermanos, no le podemos dar una respuesta así a alguien. Les tenemos que llevar a las Escrituras. Y si ustedes tienen preguntas, hermanos, primero pregunten al pastor. Y también me pueden preguntar a mí. Siempre estamos aprendiendo, hermanos. Y más entre hermanos aquí en iglesia. Tenemos que compartir estas cosas, hermanos. Porque ¿saben qué? El mundo también está leyendo las Escrituras. El mundo está estudiando. Pero ¿saben qué? Ellos lo usan para el mal. Ellos no lo usan para glorificar al Señor.
para servir al Señor, para edificar a los hermanos. No, el mundo, el musulmán, el judío, el testigo de Jehová, ellos saben las escrituras, pero lo que ellos lo usan para traer confusión al creyente. Y por eso nosotros tenemos que estar en las escrituras, hermanos, y no ser ignorantes de esto, porque la palabra es verdad. La palabra dice que sea Dios verdad y todo hombre mentiroso. Hay que siempre estar en las escrituras, hermanos. Y por eso hay tantas divisiones, tantas sectas, hermanos, porque no le quieren dar la honra y gloria a Jesús, que Él es Dios. El 14 también en Juan 1, 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese es el poder de Dios, hermanos. Cristo era Dios y vino en la carne. Es Dios y vino en la carne. Pero no es el Padre. Acuérdese de eso, hermanos. Él no es el Padre y Él no es el Espíritu. Él es el Hijo de Dios, Jesucristo. 3 personas en un Dios. No se olvide de eso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos. Vamos a primera de Timoteo 3:16, hermanos. Si lo quieren escribir o si vamos a ir rápidamente. Primera de Timoteo 3:16. No se olvide que vamos a regresar a Filipenses. Primera de Timoteo 3:16 dice, y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Las escrituras es muy fácil, hermanos. Gloria a Dios que aquí nos dice que Dios fue manifestado en carne, que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sigamos de regreso a Filipenses 2:7, hermanos. ¿Cómo estamos en tiempo, hermanos? Hasta perdí el tiempo. Ya. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. ¿Lo estamos gozando? Gloria a Dios. Aquí dice versículo 7, hermanos. Forma de siervo. Él tomó la forma de siervo, hermanos. El Señor se despojó de su gloria que tenía con el Padre y se despojó en forma de hombre y siervo. Mateo 20:28. Los dice aquí el Señor, Él propio de su boca, hermanos. Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Este es el Señor, humillándose, hermano. Él se humilló. Juan 13:4 y 5, hermanos. Juan 13:4 y 5. Se levantó de la cena el Señor y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Oh, hermanos, qué humilde el Señor, hermanos, hacer algo así. Qué ejemplo. Se dice que el Señor se agarró la toalla que los sirvientes, los siervos, ellos hacían en la casa. Eso es algo que los siervos hacían a los que llegaban a la casa de visita. Los siervos hacían esa cosa, hermanos. Ni los discípulos se hicieron eso uno al otro. Qué gran ejemplo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Los mismos pies que Él crió, también los lavó. Gloria a Dios. Este es el siervo, hermanos, que fue profetizado en Isaías 42:1, si lo quieren anotar. Isaías 42:1. La palabra de Dios dice, he aquí mi siervo. Regresando a Filipenses 2:7. Aquí dice, hecho semejante a los hombres. Vamos a ver otra escritura. Romanos 9:5, hermanos. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Él es Dios. Gloria a Dios. Nuestro Salvador es Dios, hermanos.
Otro versículo, hermanos, confirmando que Cristo es Dios y vino en carne. Como vemos también en Juan 4, hermanos, y hemos estado estudiando esto con el pastor, con la samaritana, vimos que el Señor también se cansó y que le dio sed como hombre, 100% hombre, 100% Dios. Oh, hermanos, y Él se humilló, hermanos. El que, con permiso, el que da una fuente de agua que salta para vida eterna, tuvo sed. Él se humilló, hermanos. Es un ejemplo que nos da a nosotros. ¿Qué somos nosotros, hermanos? No somos nada. El Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló. Es un gran ejemplo que nos deja a nosotros, o sea, dejar la vanagloria y las contiendas y darle gloria a Él. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Leemos el 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow, 100% hombre, 100% Dios. En Mateo podemos ver al Señor, Mateo 26, 39. El hombre, acuérdense, hermanos, porque hay versículos donde dice el hombre, el hombre, el hombre. Y bastante gente quiere también destornar ese versículo, decir, oh, solo era un hombre, solo era un profeta. No, el versículo aquí dice que el hombre, cuando usted mira hombre, Cristo vino en carne. Él sintió, se cansó, le dio sed, Él fue 100% hombre. Y aquí en Mateo 26, 39, miramos al hombre Jesús, se mira vulnerable, sabiendo que el tiempo se acerca para morir en la cruz por los pecados del mundo. Dice la palabra de Dios, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Gloria a Dios. Sentir lo mismo, acuérdense, hermanos, sentir lo mismo. Un poquito más adelante, versículo 42, dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Gloria a Dios, hermanos. Como cualquier hombre, tuvo miedo el Señor por la muerte, por el dolor y la muerte que iba a suceder, que le iba a pasar a Él. Él iba a sentir el dolor, el rechazo de su gente, hermanos. Pero Él fue obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor. Leamos el 9, Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso le digo, hermanos, que hay que entender la Trinidad y creer en la Trinidad. Porque ¿qué dice aquí? Por lo cual Dios también lo exaltó. Puede traer confusión si no sabemos la Trinidad. Dios, Padre, hermanos. Esa es la única manera esto tenga sentido, es creer en la Trinidad, hermanos. Si no, posiblemente las Escrituras lo puedan confundir. Porque aquí dice, Dios también le exaltó. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leamos el 9 otra vez. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Isaías 52:13. Isaías 52:13, si lo quiere anotar, hermanos. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto, puesto en alto, dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice aquí en el 9? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Y mira las Escrituras, hermanos, se conecta. El nuevo no puede existir sin el viejo. Gloria a Dios. Este es el siervo, hermanos, que el Señor, el Espíritu Santo, hablando por Isaías. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Oh, hermanos, este es el siervo. Leamos el 9 y el 10.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí Pablo nos está enseñando que Jesús es Dios. Fue de un mismo sentir con el Padre y el Espíritu Santo, hermanos. Miremos en Isaías 45, 22, 23. Isaías 45, 22, 23. Y acordándonos de esto en el versículo 10, hermanos, de Filipenses, donde dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Acuérdese de eso y hay que mirar Isaías 45, 22, 23. Lea así la palabra. Mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. A mí, dice Jehová. ¿Y qué miramos aquí, Señor, hermanos? En el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios el Padre. Gloria a Dios, hermanos. Mire cómo se conecta la escritura otra vez con Isaías 45, 22, 23, donde Jehová, hablando por medio de Isaías, dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Gloria a Dios. El Señor es Dios. Jesús, nuestro Señor, es Dios. Hay que ver Romanos 10:9, hermanos. Ya vamos a terminar. Romanos 10:9 dice que si confesaráis con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Vamos al Romanos 14:11 para que anote, hermanos. Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Una bendición. Aquí tenemos las escrituras que Jesús es Dios, hermanos. No creer en eso, no creer en las escrituras, sino creer en Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, porque bastante gente está perdida. Si no tienen al Cristo de las escrituras, no tienen el Cristo que puede salvar. Nosotros tenemos al Cristo viviente, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, así quiero terminar con esto. Pablo les escribió a los hermanos filipenses que estuvieran unidos contra el mundo, que tuvieran el mismo sentir, amor uno con el otro. Hay que seguir la unidad y en la humildad que el Señor también Jesucristo tuvo con su Padre y el Espíritu Santo, que fue obediente hasta la muerte, hermanos, y muerte en la cruz por nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Hay que orar, hermanos. Vamos a orar juntos. Darle las gracias al Señor por este tiempo. Padre, venimos en esta mañana, Señor, dándote toda la honra y la gloria, Padre. Gracias, Señor, que podamos estar aquí en tu casa, Señor, como un pueblo, Señor. Leyendo tus escrituras, Señor. Y mirando, Señor, que Padre, por medio de Pablo, Señor, él sufrió mucho, Señor, por la causa del Evangelio, Señor. Y nunca perdió la fe, Padre, siempre, Padre, instruyendo al pueblo, Señor, que estén unidos, Señor, en una mente, Señor, en el mismo sentir, Padre. Y estamos aquí, Señor, en esta mañana, Señor, orándote, Padre, pidiéndote, Señor, que los unas también a nosotros, Señor. Que estemos, Padre, combatiendo, Señor, por el Evangelio. Que tengamos vidas dignas, Señor, del Evangelio de Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú los diste el ejemplo, Padre, por medio de tu Hijo Jesús, Señor, que Él te obedeció, Señor, hasta la muerte, Padre. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a ser humillados también, humildes, Señor, servirte, Padre, amar a los hermanos unos a los otros, Señor.
Padre, que no tener contienda, Señor. Padre, no buscar la vanagloria, Padre, que eso no te gusta, Señor. Ayúdenos, Padre, a vivir por ti, Señor. Y aunque suframos, Señor, para nosotros, Señor, es un gozo servirte, Señor. Danos las fuerzas, Padre, para seguir adelante, creyendo en las Escrituras, Señor. Creyendo en ti, Padre. Vivir vidas piadosas, Señor. Unidos en un amor por medio del Espíritu Santo, Señor. Y la palabra dice que todo va a doblar, todos van a doblar rodillas, Señor. Y te van a confesar que tú eres Señor. Padre, este pueblo, Señor, ya doblamos la rodilla, Señor. Ya confesamos que tú eres Señor, Padre. Oh, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor. Te pido que ellos fueran edificados hoy en esta mañana, Señor. Y que tu nombre fue glorificado, Señor. A ti sea toda la honra y la gloria, Señor. También oramos, Señor, por nuestro pastor, Señor, y Shirley, Señor, que no están aquí con nosotros en esta mañana, Padre. Te pedimos que los guardes, Señor, que ellos, Padre, que tu luz por medio de ellos, Señor, resplandezca, Señor. Que sean el ejemplo, Padre, como cristianos, como pastor, Señor, y que tú los proteges a ellos, Señor. Te doy las gracias por mis hermanos, Señor. Te doy las gracias por mi pastor, Señor. Que por medio de él hay orden aquí, Señor. Todo fluye igual, Señor, porque la orden que tú le has enseñado a pastor, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Y te doy las gracias, Señor, Padre. A ti sea toda la honra y la gloria hoy y para siempre, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.